¿Te has encontrado en situaciones en las que parece imposible mantener la calma? Cuando todo a tu alrededor es un caos y sientes que te desbordas. ¿Y si te dijera que la clave para encontrar paz en cualquier situación no es ser más fuerte o tener más autocontrol, sino algo completamente distinto? Hoy exploraremos técnicas que te ayudarán a mantener la calma incluso en los momentos más difíciles, como han hecho los grandes maestros del budismo por siglos. Así que quédate hasta el final, porque estás a punto de descubrir herramientas que transformarán tu forma de enfrentar la vida y encontrar paz desde el interior, sin importar lo que suceda afuera. Comencemos. El silencio envolvía la pequeña cabaña oculta entre los montes, donde el cielo amanecía, desgarrado por un tinte rojizo que teñía las nubes como brasas encendidas. En el centro de la cabaña, un anciano de cabellos blancos y mirada profunda se hallaba en calma absoluta, sus manos reposando sobre su regazo y sus ojos fijos en un punto de la nada. Frente a él, su discípulo, un joven agotado por la vida, arrastrando sombras profundas bajo los ojos, parecía en cambio una figura de tormenta. Temblaba y respiraba agitadamente, como si luchara con algo invisible que le comprimía el pecho. «Maestro, ¿cómo puede usted estar así?». El joven finalmente rompió el silencio con voz temblorosa. «Todo se desmorona a mi alrededor. La vida no me da tregua. Mi mente me atormenta. ¿Cómo hace usted para no sentir nada?». El maestro entrecerró los ojos y, sin dejar de mirar al vacío, murmuró con una voz tan baja que parecía apenas un susurro: «No busques no sentir nada. Es justamente ese deseo el que te atormenta. La calma no es ausencia de tormenta, sino aprender a observarla sin dejarse arrastrar». El discípulo frunció el ceño sin entender. Su corazón aún latía con la fuerza de un trueno y su mente era una jaula en la que el sufrimiento bailaba enloquecido. «Ven conmigo», ordenó el maestro con voz profunda, levantándose con sorprendente agilidad para un hombre de su edad. Tomó una pequeña lámpara de aceite y salió al exterior. El discípulo, sin más remedio, lo siguió. Ambos caminaron en silencio hasta llegar a un acantilado que dominaba un lago helado, bordeado de piedras negras y esqueléticos árboles sin hojas. Ahí, el maestro se detuvo, contemplando el horizonte. «Para mantener la calma en medio de cualquier situación», comenzó a decir, «el primer paso es observar la impermanencia de las emociones». El discípulo no pudo contener una risa amarga. «¿Eso es todo?». «Observarlas, como si fueran paisajes que pudieran admirarse y luego olvidar». «Justamente», replicó el maestro sin un ápice de irritación. «Las emociones son como el viento en la superficie del lago. A veces es suave, apenas una brisa. Otras veces es una tempestad feroz que agita las aguas y rompe el espejo del agua. Pero observa el fondo del lago. No importa cuánto sople el viento, el fondo permanece sereno». El discípulo miró el lago. Sus aguas reflejaban el cielo carmesí y los primeros rayos de luz, que se rompían en 1000 pedazos sobre las olas pequeñas. Observó cómo, efectivamente, el agua en la superficie era un revoltijo de luces y sombras, mientras que en las profundidades podía vislumbrarse una quietud que no se alteraba. «Las emociones, como el viento, vienen y van», continuó el maestro. «No son tu esencia, son olas, fenómenos pasajeros que nacen, se agitan y desaparecen. Al observar la impermanencia de tus emociones, te liberas de la prisión que crean en tu mente». El discípulo dejó escapar un suspiro tembloroso, sintiendo una leve calma, una comprensión incipiente, pero aún no estaba convencido. Aún sentía esa llama feroz en su pecho, ese fuego de ira y tristeza que llevaba acumulando por años. «Maestro, ¿qué pasa cuando el dolor es tan fuerte que te impide ver más allá? A veces, el sufrimiento se convierte en una prisión de la que no puedes escapar, un peso que hunde hasta el fondo del lago». El anciano guardó silencio unos momentos, sus ojos fijos en el horizonte como si dialogara con algo invisible. Finalmente, habló. «Entonces, debes aprender la segunda lección, la práctica del no hacer. En lugar de luchar, permítete no reaccionar.
Deja que el dolor esté, que haga su danza frenética en la superficie, pero tú, en el fondo, no muevas un dedo para detenerlo. El discípulo quedó en silencio, procesando las palabras del maestro. No hacer nada, dejar que el dolor siguiera, sin buscar consuelo ni escape. Todo su ser rechazaba esa idea. Su mente se rebelaba con fuerza. El maestro lo miró con una suavidad inmensa en sus ojos, como si viera a través de él, y en voz baja añadió: el sufrimiento solo se fortalece cuando lo empujas. Mientras luches contra él, lo alimentas. Mientras lo rechaces, se vuelve más feroz. Pero si te permites sentirlo sin huir, el sufrimiento, como todo, se deshace por sí solo. Para demostrarle, el maestro se sentó en la orilla del acantilado y le hizo una señal al joven para que se sentara a su lado. La luz de la madrugada los bañaba en un resplandor dorado, haciendo que sus siluetas parecieran fundirse con el paisaje. «Cierra los ojos», le dijo el maestro, y el discípulo, aunque reacio, obedeció. «Ahora, imagina el dolor, todo tu dolor, como una corriente de agua helada que pasa sobre ti. Solo obsérvalo, pero no reacciones. No intentes detenerlo. Permítete no hacer nada». El joven empezó a respirar profundamente, concentrándose en la sensación del frío que imaginaba recorriendo su piel, como si las heridas de su alma se materializaran en ese flujo. Al principio, el frío parecía crecer, intensificarse, calarle hasta los huesos, pero tras unos instantes su cuerpo empezó a relajarse, se fue volviendo insensible, casi acostumbrado. El maestro, atento, observaba cada cambio en el semblante del discípulo. Vio cómo sus cejas, antes crispadas, se relajaban, cómo sus labios temblorosos adoptaban un leve gesto de serenidad. «La calma», dijo el anciano en voz baja, como una melodía distante, «no es ausencia de dolor. La calma es lo que permanece cuando dejas de luchar contra lo que te hiere. Es el refugio que queda cuando entiendes que el sufrimiento no es eterno, que no necesitas huir ni apresarlo, solo dejarlo pasar». El discípulo abrió los ojos y sus pupilas reflejaban el lago frente a ellos. La superficie de sus pensamientos comenzaba a calmarse, como el agua bajo una ligera brisa, mientras las palabras del maestro resonaban en su interior. «Pero maestro, ¿y si el dolor se hace tan fuerte que, aunque lo observe y lo deje pasar, aún parece que me consume? Hay días en los que siento que mi propio cuerpo es un campo de batalla y que cada respiración es una guerra que apenas consigo ganar». El anciano sonrió, pero sus ojos no reflejaban burla, sino una compasión insondable. «Por eso te enseño estas lecciones, porque vendrán días en los que parecerá que la tormenta nunca cesará. Pero si cultivas la práctica del no hacer y aprendes a observar la naturaleza impermanente del dolor, descubrirás que, como el viento, él tampoco tiene raíces. Nada es permanente, ni siquiera el sufrimiento». La luz del sol comenzó a alcanzar las aguas del lago, que ahora brillaban con tonos dorados y plateados, como si una luz oculta se reflejara desde el fondo. El discípulo miró ese reflejo y por un momento sintió un destello de paz, una chispa de claridad en medio de la tormenta que llevaba dentro. Sabía que estas enseñanzas apenas comenzaban, pero por primera vez entendía que el camino de la calma no era escapar de sus demonios, sino aprender a mirarlos y dejarlos ser. Aquel día, con el viento acariciando su rostro y el maestro en silencio a su lado, el discípulo sintió que algo en su interior cambiaba. La semilla de la calma se había plantado, y aunque aún no era un refugio, supo que al menos había encontrado el comienzo de su camino. Si este tipo de videos resuenan contigo y te inspiran, te agradecería que dejaras un like. Es un pequeño gesto que realmente nos ayuda mucho a seguir creando más contenido como este. El discípulo, aún absorto en sus pensamientos, sintió una paz desconocida en el silencio del amanecer. Sin embargo, como sombras acechantes, las dudas volvían a surgir. Por un momento, deseó volver a su vida anterior, donde los problemas y la confusión le eran familiares. Pero algo en la presencia del maestro
lo mantenía atado a la búsqueda de la calma, como si una promesa invisible, contenida en el viento, lo llamara a seguir adelante. «Maestro», murmuró rompiendo el silencio, «si observo las emociones y no me resisto a ellas, ¿qué sucederá cuando vuelva a enfrentar las dificultades de mi vida? ¿Qué sucederá con las personas que me provocan? ¿Con mis propios errores y arrepentimientos?» El anciano se giró hacia él, con los ojos brillantes como el filo de una espada en la penumbra. Se acercó, tomando una rama caída y marcando una línea en la tierra húmeda frente a ellos. Luego, trazó un círculo alrededor de la línea, deteniéndose un instante, como si esa línea representara algo más profundo. «Esta es tu siguiente enseñanza: desidentificación con el yo». El discípulo frunció el ceño, confundido. «No entiendo, maestro. ¿Qué significa desidentificarme de mi propio yo? ¿No soy yo quien siente este dolor, esta confusión? ¿Cómo podría desprenderme de mí mismo?» «Así como tú crees que esta línea en la tierra es importante», comenzó el anciano, señalando la marca en el suelo, «imagina que es tu vida, tu nombre, tus logros y fracasos, tus miedos y deseos. Todo lo que te dices a ti mismo, lo que crees que eres. Ahora, observa lo que pasa cuando sales del círculo». Con un gesto lento y preciso, el anciano borró el círculo, dejando la línea sin protección. El discípulo observó, fascinado, cómo el anciano pisaba la línea, cruzándola y caminando más allá de los límites imaginarios. ¿Ves? Cuando te aferras a la idea del yo, cada desafío o sufrimiento se convierte en un ataque personal, una amenaza que arde en tu pecho. Pero cuando comprendes que el yo es solo una línea efímera, dibujada en la arena de la mente, te liberas de esa carga. No eres la línea, ni el círculo que trazas alrededor. Eres algo más vasto, algo que puede observar todo, incluso a sí mismo. El discípulo respiró hondo, sintiendo un cambio, una comprensión que surgía como el sol en el horizonte, pero tenue, casi tímida. No era sencillo abandonar el yo, el nombre y los recuerdos que le daban identidad. Todo en él, desde niño, se había aferrado a la idea de ser algo individual y único, y sin embargo, las palabras del maestro resonaban en un lugar profundo que no comprendía del todo. «Entonces, si yo no soy esa línea, ¿quién soy?». El anciano se quedó en silencio, una sombra de tristeza en su expresión. Era un silencio tan profundo que el discípulo sintió un escalofrío, como si la misma pregunta quedara suspendida en el aire, sin respuesta posible. «No soy yo quien puede responderte eso», dijo el maestro en voz baja. «Esa pregunta solo tú puedes responderla, pero la desidentificación con el yo no significa perderte. Significa comprender que el verdadero tú no es el eco de tus pensamientos, sino el espacio inmenso donde esos pensamientos se manifiestan y desaparecen». De nuevo, el discípulo sintió que algo en su pecho comenzaba a relajarse, como si el peso invisible de sus problemas empezara a disiparse, aunque solo fuera un poco. Su mente estaba envuelta en el misterio, llena de preguntas que jamás había formulado antes. Y entonces, el maestro hizo algo inesperado. Sin previo aviso, el anciano colocó su mano en el hombro del discípulo y lo giró bruscamente, señalándole el horizonte con una mirada intensa. «Allí donde observas el cielo y el lago, tu mente se aquieta, ¿cierto?», preguntó. «En ese silencio es posible encontrar algo mucho más poderoso que las respuestas. Aquí radica el poder del silencio interno». El joven, algo desconcertado, miró al horizonte, tratando de entender la enseñanza. Frente a él, el cielo se extendía en un azul profundo y frío, y el lago reflejaba su calma. Fue en ese momento cuando el anciano volvió a hablar, su voz apenas un susurro en el viento. «Silencio interno no es simplemente callar la boca», explicó el maestro. «Es más profundo. Implica aquietar los pensamientos, renunciar a ese constante murmullo de juicios, miedos y deseos que llena la mente. Es silenciar no solo las palabras, sino también ese parloteo interno que nos atormenta día y noche». El discípulo sintió el eco de sus propias dudas,
de sus recriminaciones y miedos, y percibió la tempestad que constantemente bullía en su mente. Comprendió entonces que, aunque callara su boca, su mente seguía llena de palabras no dichas, de pensamientos atrapados, de gritos contenidos. ¿Cómo puedo alcanzar ese silencio?, preguntó con un tono de urgencia. Mi mente es como un volcán. Cuando callo, es peor. Todo se agita dentro de mí, como si estuviera en guerra conmigo mismo. El maestro asintió, consciente de la lucha que su discípulo libraba consigo mismo. Es porque, al igual que con el dolor, intentas suprimir esos pensamientos, luchas contra ellos. Pero el silencio interno no se alcanza con represión. Observa tus pensamientos como observas el viento. Escucha cada uno, pero sin apegarte a ellos. Es como si los vieras pasar por el cielo de tu mente sin permitir que te afecten. Solo sé testigo de ellos y eventualmente empezarán a desvanecerse. Sin saber cómo, el discípulo cerró los ojos de nuevo, obedeciendo el mandato silencioso en la voz del maestro. Esta vez no resistió el flujo de sus pensamientos. Dejó que cada imagen, cada palabra, cada inquietud surgiera sin luchar. Al principio, le asustó sentir la intensidad de sus pensamientos, que parecían rugir en su interior como un río embravecido. Pero luego de un tiempo, al igual que las emociones del amanecer, los pensamientos también comenzaron a suavizarse, a calmarse, a disolverse. Y entonces, por primera vez, experimentó el silencio. Un silencio tan profundo que sintió como si estuviera solo en el universo, suspendido en la inmensidad de su propia mente. Ya no era solo el discípulo, ya no era el hombre lleno de tormentos, era solo una conciencia, un testigo en la vastedad de su propio ser. Cuando abrió los ojos, el sol ya estaba alto en el cielo, y la brisa suave del mediodía acariciaba su rostro. El maestro, que había permanecido en silencio, lo miró con una sonrisa serena. Ese, mi joven amigo, es el poder del silencio interno. Es el santuario que puedes visitar en cualquier momento, si así lo deseas. No importa qué tormentas enfrentes en el exterior, dentro de ti, el silencio puede ser tu refugio. El discípulo respiró profundamente, sintiendo una serenidad que jamás había experimentado. Sin embargo, aún sentía una leve inquietud en su pecho. Como un niño que aprende sus primeras palabras, sabía que apenas había comenzado el camino y que le aguardaban más desafíos. Pero al menos, en su interior, comenzaba a crecer una fuerza silenciosa, una paz que podía invocar cuando más la necesitara. Maestro, ¿y qué sucederá cuando el ruido vuelva? Porque sé que volverá, siempre regresa. Su voz era apenas un susurro, pero la mirada en sus ojos denotaba un hambre, una sed de conocimiento. El anciano colocó su mano sobre el hombro del discípulo en un gesto lleno de una ternura inesperada. Volverá como vuelve el viento. Volverán las dudas, las emociones, los pensamientos. Pero ahora sabes que tienes un lugar en tu interior donde habita el silencio, y mientras puedas recordar eso, nunca estarás perdido. El discípulo asintió lentamente, y en su corazón sintió la primera chispa de algo que no era solo calma, sino una fe naciente en el camino que había comenzado a recorrer. Había aprendido a observar sus emociones sin aferrarse a ellas, a no resistir el dolor, a desprenderse de su ego y a encontrar el silencio en la tempestad de su mente. Ahora, aunque aún le quedaba mucho por aprender, sabía que había dado un paso más hacia esa calma imperturbable que el maestro irradiaba. Una calma que, en ese momento, comenzó a entender como un poder mucho más grande de lo que jamás habría imaginado. El discípulo caminaba detrás del maestro, sintiendo que algo en él había cambiado profundamente. Las enseñanzas de esa mañana, aunque nuevas y apenas germinando en su mente, ya le ofrecían una base en la cual anclarse. La tormenta en su interior parecía haberse calmado, aunque él sabía bien que el dolor, el miedo y la confusión no se disolverían tan fácil. Ambos hombres caminaron hasta el pie de una montaña rocosa, donde una pequeña cascada de agua descendía, serena y constante, desde las alturas. El sonido del agua fluyendo, pacífico y regular,
llenaba el entorno con una sensación de pureza. El anciano se detuvo junto al agua, observándola en silencio, y luego se giró hacia su discípulo. El siguiente paso que debes entender para alcanzar una calma sólida y verdadera es uno que a muchos les resulta difícil. Es la meditación en la muerte, llamada Maranasati. El discípulo frunció el ceño sintiendo una incomodidad inmediata. Maestro, ¿por qué debería meditar en algo tan oscuro? ¿Acaso no es la muerte la mayor fuente de miedo en la vida? El maestro soltó una leve risa, pero sin rastro de burla. Su mirada transmitía compasión y también una fuerza inquebrantable. Ese es justamente el problema, joven. La muerte se convierte en algo oscuro y temible solo cuando te niegas a mirarla. Pero la muerte no es un evento externo, lejano. Es la única certeza que tienes en esta vida, y si aprendes a aceptarla, si logras hacerte amigo de ella, entonces nada, absolutamente nada, podrá arrebatarte la paz. El discípulo sintió que un frío intenso recorría su cuerpo. No era miedo, sino una incomodidad profunda que no lograba entender. ¿Quiere decir que debo vivir como si estuviera listo para morir en cualquier momento? El anciano asintió con serenidad. Exactamente. La meditación en la muerte no significa desearla ni buscarla, sino recordar que cada momento es efímero, que todo lo que amas, odias o deseas tiene un final. Cuando comprendes esto, te liberas del miedo y la vida se convierte en un regalo precioso, en una oportunidad fugaz que hay que honrar y vivir con intensidad y paz. El joven se dejó caer al suelo, procesando las palabras de su maestro. Imaginó por un instante cómo sería dejar de temer la muerte, cómo sería ver cada día como el último sin aferrarse a nada. Quizás la vida, al ser tan frágil, tan breve, estaba destinada a ser vivida sin tanta carga, sin tanta prisa por controlar cada aspecto. Entonces, ¿la meditación en la muerte es para liberar la vida?, preguntó, su voz llena de asombro. Así es, los que viven en temor a la muerte no viven en absoluto. Cuando aceptas que todo tiene un fin, dejas de aferrarte. Las cosas se vuelven menos personales y el ego comienza a perder fuerza. Ya no temes lo que otros piensan de ti, ni te obsesionas con ganar o perder, porque sabes que todo, incluso el peor de tus miedos, también pasará. El anciano lo miró con una calidez que el discípulo no había visto antes. Vamos, cierra los ojos, respira y observa tu propia muerte. El discípulo lo miró con aprensión, pero finalmente obedeció. Cerró los ojos y en su mente se imaginó cómo sería la disolución de su cuerpo, la desaparición de su nombre, de sus posesiones, de sus preocupaciones y deseos. Al principio un temblor recorrió su cuerpo. No quería soltar esa vida, aunque él mismo sentía que a veces pesaba como una carga demasiado grande. Pero poco a poco, al permitir que cada imagen se diluyera, una extraña paz empezó a instalarse en su pecho, como si, al aceptar el final, algo en su interior pudiera empezar a respirar, a relajarse. Cuando abrió los ojos, el mundo parecía diferente. Cada hoja, cada gota de agua en la cascada, incluso la luz del sol sobre la piedra, tenía un brillo especial, como si toda la vida que lo rodeaba fuese un regalo precioso, irrepetible. Es la primera vez que miro la vida de este modo, maestro. Es la primera vez que siento este asombro, esta gratitud por cada instante. El anciano sonrió sin decir nada y lo observó durante un largo rato, como si esperara a que algo más surgiera de su interior. Finalmente, el discípulo rompió el silencio. Pero maestro, hay algo que aún no logro entender del todo. Aún siento en mi pecho una resistencia, una pequeña barrera que no me permite soltar completamente el dolor y el miedo. El anciano asintió, como si hubiese esperado precisamente esa confesión. Extendió su mano, señalando hacia la cascada que caía suavemente desde las rocas altas. Tu siguiente lección es transformar la resistencia en observación. El discípulo miró el agua, intentando comprender. ¿Quiere decir que debo observar el dolor, el miedo,
sin resistirme a ellos? El maestro asintió y con voz pausada comenzó a explicar. La resistencia es el deseo de que algo sea diferente a como es en este instante. Cuando te aferras al deseo de que el sufrimiento desaparezca, creas una lucha interna que solo aumenta el dolor. Pero si, en lugar de resistir, observas el sufrimiento sin juicio, verás que pierde su poder. El sufrimiento depende de tu rechazo. Si lo aceptas, se desvanece por sí solo. Para demostrarle, el anciano se acercó al agua y metió una mano bajo el chorro de la cascada. Luego le hizo un gesto al discípulo para que hiciera lo mismo. El agua es fría, pero no intentes calentarte. Solo siente el frío y no luches contra él, instruyó el maestro. El joven extendió la mano bajo el agua y al sentir el frío, su primer impulso fue retirarla. Sin embargo, recordó las palabras de su maestro y dejó la mano bajo el agua helada, permitiéndose sentir el frío en toda su intensidad. Durante los primeros instantes su cuerpo se tensó, como si se preparara para combatir la incomodidad, pero al recordar la instrucción, permitió que la tensión desapareciera, que el frío simplemente fuera. Y entonces algo sucedió. El frío dejó de ser un enemigo, una sensación desagradable, y se convirtió en una simple corriente de agua que le acariciaba la piel. Ya no necesitaba rechazarlo ni resistirlo. Simplemente estaba allí, y él podía aceptarlo sin conflicto. ¿Ves cómo al transformar la resistencia en observación, el sufrimiento pierde su dominio sobre ti?, preguntó el anciano. Así sucede con el dolor, el miedo, la tristeza. Todos son como el agua fría de esta cascada. Si los resistes, te consumirán, pero si los aceptas sin juicio, se convierten en parte de tu experiencia, y no en una carga. El discípulo retiró su mano mirándola como si hubiera sido testigo de un pequeño milagro. Comprendió entonces que gran parte de su vida había pasado resistiéndose a lo que sentía. Cada miedo, cada tristeza, cada decepción había sido una batalla interna que nunca lograba ganar. Pero ahora, al dejar de luchar, al permitirse simplemente ser, algo en él comenzaba a liberarse. Maestro, es tan simple que cuesta creerlo. He pasado toda mi vida huyendo del dolor, resistiéndome a mis propias emociones, y ahora veo que la paz siempre estuvo al alcance de mi mano. Solo debía dejar de resistirme. El anciano asintió, con una expresión que denotaba orgullo y ternura. La resistencia es la fuente de gran parte de nuestro sufrimiento. Nos aferramos al deseo de que las cosas sean diferentes, de que las personas cambien, de que la vida nos brinde más o menos de lo que nos da. Pero la paz llega cuando aprendes a observar la vida tal como es, a aceptarla sin resistencia, sin exigencias. Ese es el verdadero refugio, el refugio que siempre has tenido dentro de ti. El discípulo miró al anciano, comprendiendo finalmente el poder de las enseñanzas que recibía. Su mente y su corazón aún estaban llenos de dudas, de preguntas y de incertidumbres, pero algo profundo y esencial en él comenzaba a entender el camino hacia la calma. Un camino que no exigía luchar, ni huir, ni rechazar, sino simplemente aceptar la vida en su forma más pura y natural. El sonido de la cascada resonaba como un eco de esas palabras, como una melodía silenciosa que lo acompañaría en cada paso. Aquel día, el discípulo comprendió que la calma que tanto anhelaba no era un destino lejano, sino un estado al que podía acceder siempre que recordara cómo soltar la resistencia y aceptar la vida con todos sus matices, con cada nota y cada silencio. Si este video te está aportando valor, suscríbete ahora al canal y no te arrepentirás. Te prometemos contenidos extraordinarios que no solo enriquecerán tu vida, sino que la elevarán a un nivel completamente nuevo. Y si además deseas apoyar al canal y conseguir ventajas exclusivas, te invito a unirte como miembro del canal. No te pierdas la oportunidad de transformar tu existencia con nuestra comunidad de sabiduría ancestral. Encontrarás el link en el primer comentario. Continuemos. Después de aquella intensa experiencia junto a la cascada, el discípulo permanecía en silencio mientras caminaba de regreso con su maestro. En su interior, algo había cambiado. Los aprendizajes recientes,
Esas lecciones que brotaban de la sabiduría antigua del anciano dejaban huellas profundas en su mente. Sin embargo, el camino a la calma parecía no tener un final. A pesar de la paz fugaz que sentía, sabía que en cualquier momento las viejas ansiedades podían regresar. Finalmente, el anciano detuvo sus pasos en un mirador, un lugar alto desde donde se divisaba el vasto paisaje de colinas, valles y montañas que se extendían hacia el horizonte. Desde allí, el mundo parecía inmenso y las preocupaciones del discípulo parecían insignificantes, perdidas en la vastedad de la naturaleza que los rodeaba. «Maestro», murmuró el joven aún observando el horizonte, «me he dado cuenta de que muchas de mis ansiedades, de mis miedos, surgen cuando siento que no tengo el control. Cuando la vida parece incierta, todo en mi interior se vuelve oscuro, como si me estuviera cayendo en un abismo sin fin». El anciano asintió con una leve sonrisa de comprensión. «Lo que describes», comenzó, «es uno de los mayores generadores de sufrimiento, la necesidad de control. Esa necesidad nos hace buscar certeza, estabilidad y seguridad en cada paso que damos. Pero el control es solo una ilusión, joven. Nada en la vida es realmente seguro, y cuanto más intentas aferrarte, más te hieres a ti mismo». El discípulo frunció el ceño, como si las palabras del maestro fueran un rompecabezas que aún no lograba resolver. Había crecido escuchando que el control era la clave del éxito, que la vida debía ser dominada para que no lo dominara a él. Y ahora, su maestro le decía exactamente lo contrario. «Entonces, ¿qué puedo hacer cuando me enfrento a la incertidumbre?», preguntó, casi en un susurro. El anciano lo miró con una seriedad solemne y, alzando una mano hacia el paisaje que los rodeaba, comenzó a hablar. «La siguiente enseñanza que debes aprender es apreciar la belleza de lo incierto. La incertidumbre no es un enemigo, es la esencia misma de la vida. Aprender a ver la belleza en lo incierto significa permitirte fluir con la vida sin exigirle certezas ni control». El discípulo lo miró confundido y su mente se llenó de preguntas. «¿Cómo puedo ver belleza en algo que me aterra? Para mí la incertidumbre es caos, desorden, un abismo sin respuestas. ¿Cómo puede ser eso algo bello?». El anciano le hizo un gesto para que se sentara junto a él en el suelo, ambos con las piernas cruzadas frente a la vasta extensión del mundo que se desplegaba frente a ellos. «Cierra los ojos, joven. Hoy no voy a darte una respuesta. Quiero que tú mismo encuentres la belleza en lo incierto». El discípulo respiró hondo y cerró los ojos, sintiendo el peso de la pregunta en su interior. Comenzó a imaginar la sensación de caer en la incertidumbre, en ese abismo que siempre había temido. Su corazón latía rápido, su mente intentaba encontrar un punto de apoyo, algo sólido en lo que sostenerse. Pero el maestro, atento a cada cambio en su expresión, lo guió con voz suave y constante. «No te resistas. Deja que la incertidumbre esté. Deja que fluya como el agua, sin tratar de comprenderla, sin exigirle un camino». Al principio el joven sintió miedo. Era como si el suelo se desvaneciera bajo sus pies y sus pensamientos se arremolinaran en el vacío. Pero, poco a poco, comenzó a soltar sus defensas, a dejar que esa caída imaginaria se diera sin resistencia. Y entonces, de un modo que no podía explicar, el abismo dejó de ser una amenaza y se transformó en algo más, en una especie de inmensidad que no le pedía nada, que solo lo abrazaba en su vastedad. En esa oscuridad encontró un lugar inesperado, un espacio de calma pura. Allí, en la incertidumbre, no había ni certezas ni planes, pero tampoco había dolor. Era un espacio vacío, pero pacífico, donde nada le exigía control. El maestro observaba cada cambio en el semblante de su discípulo, hasta que finalmente el joven abrió los ojos. En su expresión había algo nuevo, una mezcla de asombro y comprensión que se reflejaba en su mirada. «¿Lo ves ahora?», preguntó el anciano con una sonrisa leve. «La incertidumbre es como el cielo nocturno. A primera vista solo parece oscuridad, pero si te permites contemplarla, comienzas a ver las estrellas». El discípulo asintió lentamente,
sus palabras temblando en un susurro. Es libertad. Es aceptar que no tengo control y que, al hacerlo, me libero de las ataduras que yo mismo creaba. Cuando dejo de intentar controlarlo todo, puedo ver la vida tal como es, en su pureza, y sí, incluso en su belleza. El anciano puso una mano sobre el hombro del discípulo, una mano firme y cálida, como la de un padre orgulloso de su hijo. Esa es la verdadera paz. La belleza de lo incierto es la llave que abre el mundo a tu alrededor, que te permite vivir sin el peso de la necesidad de saberlo todo. A medida que aprendas a aceptar lo incierto, encontrarás que la vida te ofrece infinitas posibilidades. El discípulo se quedó en silencio, observando el vasto horizonte con una nueva perspectiva. Por primera vez, sintió que la incertidumbre ya no era un abismo oscuro, sino un océano infinito que podía navegar sin temor. La libertad que sentía no venía de controlar nada, sino de dejar de intentarlo. «Es tan extraño, maestro», murmuró finalmente. «Durante toda mi vida pensé que solo la certeza podía darme paz, pero ahora veo que la paz viene justamente de aceptar la falta de certezas». El anciano asintió, con una expresión de profundo entendimiento. La vida es un flujo constante, como el río que nunca deja de correr. No hay nada que permanezca, ni siquiera tus pensamientos o tus miedos. Si puedes entender eso, entonces la incertidumbre se convierte en tu amiga, no en tu enemiga. Y en ese fluir encontrarás siempre un motivo para asombrarte, para ver el milagro en cada instante. Los dos quedaron en silencio, sumidos en la contemplación de aquel vasto paisaje, de ese infinito que los rodeaba. El discípulo, aunque aún sentía un pequeño resquicio de duda en su pecho, también sentía una serenidad nueva. Entendía que no necesitaba tener todas las respuestas, ni dominar cada aspecto de su vida, y que, en esa aceptación, hallaría una paz mucho más profunda. Respiró profundamente, dejando que ese aire puro llenara sus pulmones, y sintió cómo algo en él se expandía, como si pudiera volverse tan vasto como el mismo horizonte. Sabía que aún le quedaban preguntas, que las viejas ansiedades podían volver, pero también sabía que tenía una herramienta poderosa, la capacidad de ver la belleza en aquello que no podía controlar, en la incertidumbre misma. Miró al anciano con ojos agradecidos, y el maestro respondió con una leve inclinación de cabeza. «Recuerda siempre, joven», dijo el anciano, con voz suave y profunda, «la calma verdadera surge cuando puedes soltar el control y fluir con el cambio. La belleza de lo incierto no es solo un consuelo. Es un recordatorio de que en la vida nada es permanente, ni siquiera el miedo. Mientras tengas esta enseñanza en el corazón, nada podrá sacudir tu paz». El discípulo asintió, sintiendo que aquellas palabras se grababan en su ser. Aunque el camino hacia la calma absoluta aún parecía largo, sentía que cada paso lo llevaba más cerca de esa libertad interior, de esa paz que su maestro irradiaba en cada palabra y en cada gesto. Así, en la quietud de aquel mirador, rodeados de montañas y valles, el discípulo comenzó a comprender que la verdadera paz no era un destino, sino un estado al que podía acceder en cualquier momento, siempre que recordara cómo soltar sus temores, apreciar la vida sin exigirle certezas y ver la belleza en la inmensidad de lo desconocido. La luz del atardecer bañaba el paisaje con un dorado suave cuando el anciano y su discípulo comenzaron su camino de regreso hacia la cabaña. Habían pasado el día en silencio, cada uno inmerso en sus propios pensamientos, como si aquel tiempo fuese sagrado. El joven discípulo sentía en su interior un profundo cambio. Las enseñanzas del maestro lo habían llevado a enfrentar sus propios miedos, a liberar las cadenas de la resistencia y a ver la vida como un flujo continuo, lleno de belleza incluso en la incertidumbre. Sin embargo, en algún lugar de su corazón, un ligero peso permanecía, una incomodidad tenue que no lograba disipar. El anciano, atento a cada movimiento y emoción de su discípulo, percibió la tensión oculta en su semblante y se detuvo, inclinando la cabeza para observarlo detenidamente. «Has aprendido mucho hoy, joven», dijo el maestro, con una sonrisa serena.
pero aún siento en ti una resistencia, un leve conflicto que te impide soltar completamente. El discípulo, que hasta entonces había mantenido silencio, desvió la mirada, como si temiera revelar una debilidad. Finalmente, con un suspiro, confesó: «Maestro, aún me siento atormentado por mis propios errores, mis fallas, mis imperfecciones. Incluso ahora, después de todo lo que he aprendido, me duele no ser suficiente. ¿Cómo puedo encontrar paz si sigo cargando con este sentimiento?». El anciano asintió, como si entendiera exactamente a lo que su discípulo se refería. Se sentó en una roca cercana y le hizo un gesto al joven para que se sentara a su lado. Entonces, en voz baja, comenzó a explicar: «La última enseñanza que quiero compartir contigo es una de las más poderosas, la amabilidad incondicional, o meta. Esta es una práctica de compasión, una compasión tan profunda que trasciende cualquier juicio o límite que tú mismo puedas crear. Es la amabilidad hacia todo lo que eres, incluso hacia esas partes que rechazas». El discípulo lo miró con una mezcla de sorpresa e incredulidad. ¿Quiere decir que debo ser amable conmigo mismo? ¿Incluso con mis errores? ¿Con mis fallas? El maestro asintió, su mirada llena de dulzura. Así es. La verdadera paz no se alcanza si no puedes abrazar tu propia humanidad, con todas sus luces y sombras. La amabilidad incondicional significa aprender a ser gentil contigo mismo, a aceptar que, como todos los seres, eres imperfecto, pero mereces amor y comprensión, incluso en tus momentos más oscuros. El discípulo se quedó en silencio, sintiendo una mezcla de alivio y temor. Había pasado años luchando contra sí mismo, castigándose por no ser quien deseaba ser, por sus errores y defectos. La idea de abrazar esas partes, de aceptarse sin juicio, le parecía tan extraña como reconfortante. «Pero, si soy amable conmigo mismo», murmuró, «¿no me volveré complaciente? ¿No evitaré mejorar?». El anciano negó con la cabeza y con voz calmada explicó: «La amabilidad incondicional no significa que ignores tus errores o que te resignes. Significa que, incluso en tus errores, puedes tratarte con compasión. Es como cuidar a un niño que cae mientras aprende a caminar. No lo castigas por caerse, sino que lo ayudas a levantarse con paciencia. Tú eres como ese niño, estás aprendiendo, y en el proceso es inevitable que tropieces. La compasión es lo que te permite levantarte sin lastimarte a ti mismo en el camino». El discípulo cerró los ojos, dejando que las palabras del maestro penetraran profundamente en su corazón. Comprendía, por primera vez, que el camino hacia la paz y la calma no podía ser solo un acto de fuerza o disciplina. Requería una suavidad, una ternura que él mismo nunca se había permitido experimentar. «Entonces, ¿cómo puedo practicar la amabilidad incondicional?», preguntó, con la voz quebrada por la emoción. El anciano sonrió y le tomó las manos, dándole un apretón cálido y firme. «Es un acto que requiere constancia. Empieza por observarte sin juicio. Cuando te veas a ti mismo cometiendo un error, recuerda que eres humano. Respira profundo y, en lugar de castigarte, repite en tu mente estas palabras: que yo esté en paz, que yo sea amable conmigo mismo, que yo me perdone y aprenda». El discípulo asintió, memorizando las palabras como un hechizo sanador. Las repitió en su mente y, al hacerlo, sintió una ligera suavidad en el pecho, como si una carga que llevaba en silencio empezara a disolverse. Recordó todos aquellos momentos en los que se había juzgado con dureza, en los que se había visto como un fracaso por no cumplir con sus propias expectativas. Y por primera vez, en lugar de despreciar esos recuerdos, los observó con compasión. El anciano continuó: «La práctica de meta, de la amabilidad incondicional, no solo transforma cómo te ves a ti mismo, también cambia cómo te relacionas con el mundo. Al cultivar la compasión hacia ti, te darás cuenta de que también puedes sentirla hacia los demás. Verás que todos cargamos con nuestras propias luchas, que todos buscamos ser amados y comprendidos, aunque a veces fallemos en ese intento».
El discípulo miró al anciano con una mezcla de asombro y gratitud. Sentía que aquellas palabras despertaban en él algo profundo, una calidez que nunca había experimentado. Era como si, al soltar el juicio hacia sí mismo, se abriera un espacio en su corazón para abrazar también a los demás, con todas sus imperfecciones. «Maestro», dijo en voz baja, «creo que empiezo a entender. Quizás, al ser amable conmigo, al aceptar que soy imperfecto, puedo ver con otros ojos a quienes me rodean. Puedo ver que todos, de algún modo, cargamos con nuestros propios pesos, nuestros propios errores». El anciano asintió, y su mirada llena de sabiduría y compasión se iluminó. «Así es, joven. La amabilidad incondicional no es solo un acto personal, es una energía que se expande y toca todo a tu alrededor. La paz que buscas no es solo la ausencia de conflicto dentro de ti, sino una paz que abarque a todos los seres. Y cuando puedes ver a los demás con la misma ternura con la que aprendes a mirarte a ti mismo, encontrarás que el mundo se convierte en un lugar menos hostil, menos oscuro». El discípulo sintió lágrimas brotar de sus ojos sin poder contenerlas. Pero estas lágrimas no eran de tristeza, sino de una alegría y una liberación profundas. Comprendía que, para hallar la calma en su vida, no bastaba con controlar su mente o aceptar la incertidumbre. Debía aprender a tratarse a sí mismo con amor, con la misma compasión que un maestro ofrece a su discípulo. Con una voz apenas audible, pero llena de una resolución nueva, el joven murmuró: «Que yo esté en paz, que yo sea amable conmigo mismo, que yo me perdone y aprenda». El maestro lo observó, sus ojos brillando con orgullo y afecto. «Esa es la llave que te abrirá todas las puertas, joven. La amabilidad incondicional es el refugio más seguro, la paz más profunda. Y cuando puedas cultivarla, descubrirás que tu corazón, libre de juicios, es tan vasto como el cielo mismo». Juntos permanecieron en silencio, observando el sol que descendía sobre el horizonte. La luz dorada se extendía sobre las montañas, bañando el mundo con un resplandor cálido, casi sagrado. En ese momento, el discípulo comprendió que la calma que tanto había buscado no era algo ajeno ni distante. Era un estado que siempre había llevado dentro de él, esperando a ser descubierto. Con cada respiración, sentía cómo el juicio, el resentimiento y el temor comenzaban a disiparse, como nubes que se apartan para revelar un cielo claro y luminoso. El viaje hacia la paz interior había comenzado, y aunque sabía que aún tendría que enfrentar pruebas y desafíos, ahora tenía las herramientas necesarias para caminar con serenidad y confianza. Respiró profundamente, sintiendo el peso de su propio ser, la vida latiendo en cada fibra de su cuerpo, y en ese momento se permitió ser humano, ser imperfecto, ser libre. La calma que había anhelado no era un destino, sino una práctica diaria, una decisión de abrir el corazón y de abrazar la vida con compasión. Mientras el sol se ocultaba y el mundo se sumía en la tranquilidad del atardecer, el discípulo miró a su maestro con gratitud infinita. La última enseñanza, la amabilidad incondicional, había sido la más transformadora de todas. Ahora es tu turno. ¿Qué enseñanza de este viaje hacia la calma te gustaría llevar a tu vida diaria? ¿La amabilidad incondicional contigo mismo? ¿O aprender a encontrar la belleza en lo incierto? Déjame tus pensamientos en los comentarios. Tus reflexiones pueden ser la ayuda o la inspiración que alguien más necesita en este mismo momento. Y si te gustó este contenido, te invito a ver este otro video sobre 8 técnicas ancestrales de autosanación. Descubrirás increíbles prácticas milenarias que te ayudarán a sanar tu cuerpo de formas que jamás imaginaste. Nos vemos ahí.